Hola, hola, bendiciones. Qué gusto saludarlos un día más, compartiendo una pequeña reflexión. Y para esta reflexión, pues, es importante entender lo que hemos venido meditando a lo largo de estas últimas prácticamente 2 semanas a nivel de la liturgia de la palabra. Y es justamente la consolidación de la ley y la conversión de la misma en una ley perfecta. Muchas veces podemos creer que Jesús deroga o quita todo lo que era esa ley que venía desde el Antiguo Testamento. Y el mismo Jesús lo explica, ¿no? Él no ha venido a quitar nada, sino a darle validez, a complementar, a revelar el sentido de lo que Dios tenía estipulado en cada uno de sus mandamientos, en cada una de sus acciones, de sus maneras de pensar. Y es que al final del camino es la razón fundamental o más importante de entender el valor de la ley y lo que Dios quiere es darnos cuenta de que no es el cumplimiento de prescripciones, no es propiamente lo que hagas o dejes de hacer, sino qué es lo que te mueve o qué es lo que te impulsa a hacerlo. Y vamos a explicarlo de esta otra manera. A veces podemos pensar de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios porque hacemos un gesto X o un gesto Y. Por ejemplo, porque de vez en cuando damos una cantidad de X en la ofrenda de la pastoral social, por ejemplo, o porque voy a misa todos los domingos, o etcétera. Y son cosas que están bien, pero que al final son, como decía San Pablo, campanas que resuenan, sino vacías y nada más que hacen mucho bulla, si no están marcados por lo más importante, que es el amor. A lo largo de estos evangelios se nos ha enseñado que la ley principal o aquello que le da sentido a toda la ley es justamente la capacidad de amar y hacerlo todo con el corazón. Que mi servicio, que mis actividades, que mis acciones, incluso las que están fuera de un ambiente parroquial, las que están en mi cotidianidad, sean un reflejo fiel del amor de Cristo. Porque nuestro amor como tal es imperfecto en muchos aspectos de la vida. Y ahí es donde entra la validez de todo esto que venimos reflexionando a lo largo de las liturgias de entre semana, que es entender que debemos ser un foco que ilumina, un espejo que refleja el amor de Cristo, que a su vez es toda una ofrenda y producto del amor de Dios como Padre, que es tal vez la realidad y pues aquello que cambia Cristo con su venida dentro de la perspectiva que podía tener el pueblo de Israel de Dios. Evidentemente de un Dios creador, de un Dios poderoso, de un Dios que cuida, pero el Señor inclusive en una de las lecturas de estos días nos hablaba de cómo orar y decía, cuando oren digan Padre nuestro. Creo que con solo el hecho de tener la capacidad de decirle Padre a Dios, yo creo que ya inclusive todo lo que Cristo ha agregado en esa oración tan bella que conocemos como la oración dominical, ya se queda corta, o mejor dicho, ya sería redundancia. Porque la posibilidad de entender a Dios como Padre, como Papá, como una persona cercana, ya en sí nos abre a una gran gama de entendimiento de que el amor de Dios es excelente y de que no hay nada mejor que podamos tener que el cuidado de un Dios como Padre amoroso que está sobre nosotros, cuidándonos con amor, velando porque estemos bien. Y la misma lectura del Evangelio de hoy sábado lo indica. Dice Cristo que ¿acaso no podemos ver las flores del campo? No podemos ver cómo los lirios, los colores y demás. Entonces, ¿por qué si las aves del cielo que tienen siempre nido y alimento, si los lirios del campo que tienen esos bellos colores, no podemos creer nosotros también que Dios como Padre que nos ama nos va a cuidar igual o de la misma manera como cuida a toda su naturaleza? Por eso el título de esta reflexión, buscar primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero lo primero que es importante que entendamos para poder hacer, como decía el mismo Padre nuestro, que el reino de Dios venga, es reconocernos parte del reino de Dios. Y el sabernos parte del reino de Dios es reconocernos hijos amados de Dios. Hijos de un Padre que siempre nos cuida. Y bueno, hoy en la antesala del
del Día del Padre, pues recordar en ese aspecto las cosas buenas que nuestros padres terrenos han logrado hacer por nosotros. Y es claro y es entendible también que quizá muchas personas no tengan una buena experiencia de lo que es la paternidad. Por lo menos en aquella persona que pues se supone o mejor dicho participó con nuestras madres para engendrarnos y traernos al mundo. Pero en la vida de cada persona siempre habrá una figura, una persona, un ser querido, un familiar, nuestras propias madres o en fin alguna persona que nos ha ayudado y que nos ha mostrado la ternura, el cuidado que hubiésemos querido tal vez en nuestro propio papá. Pues bien, esa figura de amor, esa figura de ternura, es justamente la que más se nos acerca a lo que Dios quiere de nosotros. Que no es un padre alejado, que no es un padre que se pierde en obligaciones tal vez, que son válidas, pero no son del todo importantes. Por eso la lectura de hoy nos hablaba de buscar primero el reino de Dios, que nuestra perspectiva de vida, que nuestra forma de ver es buscar lo verdaderamente importante. Habrá cosas que podemos considerar necesarias y por supuesto que lo son. El alimento, el vestido, la educación, en fin, tantas cosas. El tener un techo, el pagar las cuentas, son cosas necesarias. Pero que ese enfoque de perseguir y ir calmando esas necesidades no nos pierda la perspectiva de lo que es importante, de lo que es relevante. Porque de nada me sirve tenerle a mi hijo el mejor celular si al final no me puedo comunicar con él. De nada me sirve mandarlo a las mejores escuelas si no tenemos la posibilidad o él no tiene la educación de ser una persona de bien, con integridad y con dignidad. De nada me sirve tenerle una casa grande y amplia si somos incapaces de construir un hogar. Entonces, entender que el reino de Dios, ese que estamos implorando en cada Padre nuestro, ese del que estamos invitados y que debemos de buscar siempre en primer lugar, es el reino de aquellos que se reconocen hijos de Dios y que a pesar de los obstáculos, que a pesar de las turbulencias de la vida, que a pesar de las dificultades, el Señor siempre estará ahí para protegernos. Y entendiendo que estamos en las manos de Dios, entendiendo que estamos cuidados bajo el abrigo, como dice el salmista, bajo la sombra de las alas del Señor, todo lo demás irá llegando. Y a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas, a pesar de la oscuridad, a pesar hasta de las dudas, el Señor actúa y actuará en el momento oportuno. Pidámosle al Señor verdaderamente la gracia de aprender a priorizar las cosas. No a vivir en un abandono iluso de decir de que todo me caerá del cielo. Porque bueno, ya lo decía San Benito, ora et labora, o sea, ora y trabaja, ora y haz tu parte. Pero siempre entendiendo que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos ama y que nos abre las puertas de su reino como hijos por el amor que nos ha entregado en Cristo, quien ofreció su vida por nosotros. Desde ya, pues, pedir bendición y felicitaciones a todos los padres de familia en su día, para que aprendan a ser padres no en el entendido de proveer únicamente, sino en la capacidad de amar y ser reflejo del amor de Dios que cuida, que protege, que abraza, que corrige cuando es necesario. Y de esa manera poder disfrutar todos juntos del verdadero don de la familia. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide y que pases un excelente sábado.